Lamarck fue un naturalista francés nacido en el año 1744. En su época el estudio de los seres vivos era una disciplina totalmente distinta a la que conocemos hoy en día en el campo de la biología. Eh, es por eso que se sostenían ideas relativas al funcionamiento de los procesos naturales en los que intervenía lo divino, algo que resultaría bastante ilógico en nuestros. Lamarck hizo que se independizase gran parte de la religión, proponiendo por ahí una teoría de la evolución en que las inteligencias no tenían ningún papel, se le atribuía todo a lo divino. ¿En qué consistía por ahí un poco el lamarquismo? Eh, si bien era el origen de toda la forma de vida, podía ser creada espontáneamente, posiblemente por obra directa de Dios, pero después de esto la evolución se iba produciendo como producto de, eh, de un proceso mecánico, por así decirlo, como fruto de las propiedades físicas y químicas de la materia en la que están formados los organismos en su entorno. Entonces la idea por ahí más básica de Lamarck es que el entorno cambia, las formas, eh, las formas de vida luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat. Estos esfuerzos modifican los cuerpos físicamente y estos cambios son heredados por la descendencia. Entonces lo que quiere decir es que la evolución, proponía la teoría de Lamarck, era un proceso que se sostiene en un concepto llamado más bien herencia de los caracteres, de las características adquiridas. Los padres transmiten a los hijos eh, los rasgos que adquieren a partir de cómo se relacionan estos con su entorno. Esto, para ser un poco más sencillo, siempre se utiliza el ejemplo, bueno, que él describía también su teoría, que es el de las jirafas, que el caso de la jirafa que estiran su cuello. En primer momento, un animal similar a un antílope ve cómo su entorno se vuelve cada vez más seco, de modo que la hierba y los arbustos empiezan por allá a escasear más y tienen que recurrir a alimentarse de la hoja de los árboles con mayor frecuencia que lo hacían antes, y eso hace que se estire el cuello, se transforma en uno de los hábitos definitorios del día a día de la vida de algunos de los miembros de esa especie, por alcanzar alimentos justamente. Entonces, según la visión de Lamarck, estos parecidos antílopes que no luchan por acceder a las hojas de los árboles, estirando el cuello tienden a morirse, dejando poca o casi ninguna descendencia. Mientras que los que estiran el cuello no solamente que sobreviven, ya que al tener el cuello estirado este se prolonga, sino que esta característica física, el cuello más largo, es transmitido a su herencia. Entonces, de este modo decimos que con el paso del tiempo y de las generaciones aparece una forma de vida que antes no existía, que en este caso la jirafa. Entonces, otro concepto para mí más importante de Lamarck es de la simplicidad a la complejidad. Esto es importante ya que Lamarck creía que el origen de las especies estaba encarnada en una forma de vida muy simple, que generación tras generación iba dando paso a organismos un poco más complejos. Estas especies tardías, por así decirlo, acarreaban los rastros de los esfuerzos adaptativos que hacían sus ancestros, con lo cual las formas en las que podían adaptarse a las nuevas situaciones son más diversas y se da paso, por así decirlo, a más variedad de formas de vida, justamente. Eh, por ahí sí eh, tenemos que hacer un análisis de en qué fallan por ahí la teoría de Lamarck. Eh, lo que tenemos que decir por un lado es que en primer lugar, hoy se sabe que los individuos tienen un margen de posibilidad limitado a la hora de modificar su cuerpo con su uso. Sabemos hoy en día, obviamente por numerosos estudios, aportes científicos que se han hecho, que los cuellos no se alargan por el simple hecho
de estirarlo. Y lo mismo pasa obviamente con otras extremidades, como puede ser las piernas, los brazos y demás. Dicho de otra manera, el hecho de utilizar mucho ciertas estrategias y partes del cuerpo no hace que éstas se adapten en su morfología para mejorar el cumplimiento de esta función, salvo algunas excepciones que siempre puede haber obviamente, pero no una regla general como por ahí establecía la marca. En segundo lugar, por el que el anarquismo por ahí se le encontró fallas, es por su asunción acerca de la herencia, de las capacidades adquiridas. Aquellas modificaciones físicas que sí dependen del uso de ciertos órganos, como por ejemplo el grado de musculación de los brazos, no se transmiten a la descendencia de manera automática, ya que lo que hacemos no modifica el ADN de las células germinales cuyos genes se transmiten durante la reproducción. Aunque sí, hay algunos estudios hoy en día que se ha comprobado que algunas formas de vida transmiten sus códigos genéticos a otras mediante un proceso conocido como transferencia genética horizontal. Pero esta forma de modificación del código genético no es la misma, obviamente, la que describe Lamarck. Obviamente, entre uno de los otros motivos que siempre me gusta resaltar a mí es que en su época no se conocía la existencia de los genes y los conocimientos general que se tiene hoy en día. Por otro lado, si bien hoy en día Lamarck es muy reconocido, admirado no porque justamente su teoría fuese correcta y sirviera para explicar el proceso de la evolución, pues la teoría de Lamarck quedó obsoleta, sino por dos también razones distintas. Esto que me gusta resaltar y lo resalté en clase por ahí muchas veces, que la primera es que el modo en que Lamarck concebía la evolución puede ser interpretado como un paso eh, intermedio entre el creacionismo, en el cual todas las especies han sido creadas por Dios, obviamente, y permanece igual a través de las generaciones, y lo que es la teoría de Darwin, que es la base de la teoría de la evolución, el que es el fundamento actual de la ciencia biológica. Y lo segundo es simplemente el reconocimiento de la dificultad que este naturalista tuvo a la hora de defender su teoría de la evolución en su contexto histórico, en un momento en que el registro fósil y de la forma de vida era escaso y estaba clasificado de manera un poco desordenada, era un poco difícil acceder también a los conocimientos. Estudiar era muy complejo. Eh, la evolución biológica por ahí no es nada fácil, ya que se necesita analizar detalles y detalles muy concretos, aspectos de forma de construir una teoría altamente muy abstracta, por ahí decirlo, y que explique el tipo de ley natural que hay detrás de todos estos cambios. Obviamente él, en su contexto histórico y con su herramienta que poseía y en la forma en que él podía, se basó en dos principios básicos: el concepto que es una característica que se le suele denominar intrínseca de los seres vivos, que suelen evolucionar a un nivel de complejidad y perfección cada vez mayor, motivo por el cual Lamarck creía que los seres vivos habían evolucionado de microorganismos más simples, o sea, de originados de materia no viva. Eso sería por ahí por decir, la teoría de la eh, generación espontánea, para organismos más complejos, obviamente. El segundo principio fue el uso y el desuso, lo que mencionaba un poco atrás. Este fue el punto crucial del lamarquismo, ya que él decía básicamente que lo que no es usado se atrofia, eso básicamente, y lo que es usado se desarrolla, siendo pasado obviamente a generaciones futuras. Es decir, órganos miembros y otras características de los seres vivos que fuesen usados acabarían desarrollándose y pasándose
generación tras generación, sucediendo la transmisión hereditaria de las características adquiridas. Obviamente que todo esto último, obviamente que venía afirmando acerca de su teoría, fue desechada simplemente con una de las teorías, que es la de Weismann, si mal no recuerdo, pero básicamente lo que desechaba por completo la teoría de Lamarck era lo que él decía, que la transmisión de los caracteres es exclusivamente del material, lo que está dentro del material del ADN, o sea, del ADN hacia los genes, y no de manera inversa como presuntamente se presuponía Lamarck, obviamente, sin este conocimiento del ADN y toda la estructura, pero era en lo que se iba a afirmar finalmente la teoría. Entonces, no, obviamente nunca de la célula hacia los genes, digamos, va a ser esa transmisión que se va a heredar de una generación en generación. Por ahí, para ir aclarando un poco, hay unos puntos en los cuales se afirma la teoría de la evolución, que los seres vivos que ahora viven han descendido de diferentes seres que vivieron en el pasado. Otro es que los cambios son muy graduales, tanto que son muy lentos. Si pudiéramos reunir a todos los organismos que han habitado la Tierra, reconoceremos una serie continua de formas, obviamente. Y otro, por otra parte, los cambios son divergentes, lo que se le denomina. Es decir, los antepasados de las formas vivientes actuales eran en general menos diferentes de lo que hoy en día. Eso para ir un poco concluyendo y haciendo otros aspectos de la teoría de Lamarck es un título interesante que a mí me había llamado la atención también acerca, es que él afirma que la vida por ahí evoluciona por tanteos y sucesivamente. Esto es que a medida que los individuos de nuestras especies cambian de situación, de clima, de manera de ser o de hábito, reciben por ello la influencia que cambia poco a poco la consistencia, las proporciones y las formas de su parte y sus facultades, hasta su misma organización. Esto es como decir, sería la capacidad de un organismo de adaptarse al medio ambiente y a los cambios que se dan en ese ambiente. Y eso es lo que propicia la evolución actual de la diversidad de especies existentes hoy en día. Otro punto importante que por ahí ya venía hablando, de las circunstancias crean la necesidad, y esas necesidades crean los hábitos. Los hábitos producen las modificaciones como resultado del uso y el desuso de determinados órganos, y los medios de la naturaleza se encargan de fijar esas modificaciones. Lamarck por ahí no cuestionó mucho la existencia de Dios, limitó sus creencias religiosas personales, separando de lo que él consideraba un espacio reservado a la ciencia, afirmando que poder probar que la naturaleza posee los medios y las capacidades que le son por ahí necesarias para producir por sí mismo lo que se admira de ella. Entonces por ahí también tiene que ver eso con el contexto histórico. Por ahí Lamarck no tuvo que enfrentarse solo al fijismo religioso, sino también al fijismo científico que había en ese momento. Por ahí había otro autor que era Cuvier, que desde su posición por ahí de gran anatomista del momento formuló que la vida está constituida por grandes grupos perfectamente diferenciados, sin la posibilidad de que de un grupo se pudiese llegar a otro. Entonces Lamarck lo que consideraba era que era necesario conectar todas las especies entre sí.
Entonces la constatación por ahí de una especie que no pudiera conectarse con el resto cuestionaría el hecho por ahí de la evolución en sí misma. De ahí era la obsesión que tenía Lamarck de demostrar la degradación continua de todas las especies y esa graduación o gradualidad se trasladaría a su evolución en el tiempo. Algo importante que quiero rescatar sobre también a modo de conclusión es que Lamarck, más que ningún otro evolucionista, dado los escasos conocimientos por ahí, como dije hoy, de paleontología que se tenía, tuvo que fundamentar su teoría en el estudio de la naturaleza tal y como la observó como él la observó como botánico y como especialista en invertebrados. Él hizo importantes avances y conocimientos en clasificación de vertebrados a invertebrados, como se sabe. Y fueron estos estudios los incipientes conocimientos sobre la historia de la Tierra que la geología estaba aportando lo que le llevó a formular su teoría. Eso para rescatar sobre el final que me parece bastante importante acerca de la teoría. Eso fue un poco las ideas de Lamarck y su aporte en el campo de la biología.